cuándo vamos a hacer este cambio? ¿Estás dispuesto a ser parte de algo mayor? Ensancha nuestro corazón y derrámate con tu amor. Vivir la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo están? Esta semana fue una semana muy desafiante con el Señor, de búsqueda, de luchas internas, personales y tantas cosas que van ocurriendo dentro del día, sobre todo cuando uno decide enfocarse en buscar a Dios, ¿ya? En dejar ciertos hábitos, ciertas cosas que inconscientemente nos roban el día, nos roban el tiempo y no nos dejan relacionarnos profundamente con Dios. ¿Cuántos dejaron el TikTok esta semana? ¿Cuántos descansaron del scrolleo? ¿Está bien dicho, no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Sí, sí. Amén. Varios lo lograron. Y es increíble cómo cuando dejas el teléfono a un lado algo te falta, algo necesita tu cuerpo. Pero cuando hacemos estas acciones de buscar a Dios, de mostrar este interés de buscarle a Él, ¿ya? Como decía Carlita, me parece, dijo antes, o la Marcelita, no me acuerdo quién fue, pero es como decidirnos a buscar, o José María lo dijo, bueno, da lo mismo. Es cuando lo buscamos a Él, nos damos cuenta que Él nos está buscando a nosotros hace mucho más tiempo. Entonces, por lo tanto, es tan relevante tener estos tiempos de búsqueda, de intimidad con el Señor, porque eso nos trae revelación, ¿ya? Y la revelación lo que hace es que nos muestra algo nuevo que nunca hemos visto de Dios. A veces acostumbrados siempre a que otros nos digan cosas de Dios, pero cuando viene una revelación personal, nosotros descubrimos a este Dios. Y ese es el desafío que debemos tener como iglesia. Y esta semana Dios me habló como tres palabras como bien específicas en esto. Una, que he compartido en algunas personas esto, y ayer lo compartía también en el tiempo de entrega del ayuno de la semana, y que era la visión de Isaías, cuando dijo Isaías que vio al Señor sentado en el templo, sus vestimentas cubrían todo el lugar. Y cuando tuve esta meditación de esa palabra fue tan potente para mí que me di cuenta que a veces tomamos a Dios con mucha simpleza. Tomamos como el poder de Dios o el ser cristianos como algo muy, muy superficial. Y tenemos una relación de cristianos superficiales. Andamos como siempre queriendo buscar la verdad, pero tampoco estamos dispuestos a dejarnos someter por lo que Dios quiere, ¿ya? Siempre como que estamos desconformes con todo, nos cuesta asumir mi rol que yo tengo como cristianos, no logro ser constante y terminamos a veces inclusive siendo como nómades y gitanos dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos a veces este sentido de pertenencia y lo que nos lleva a vivir la vida cristiana como desde lo unitario que desde lo comunitario, ¿ya? Entonces, ayer yo leía este versículo en Proverbios 1:22 que dice: ¿Hasta cuándo simples amarás la simpleza y los burladores amarás las burlas? Y después habla también acerca del necio. Pueden colocarlo, por favor, Proverbio 1:22. Y cuando pensaba, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza y los burladores desearán las burlas y los insensatos aborrecerán la ciencia? Es importante entender que mi vida relacional con Dios no podemos verla muy simple. Si bien es cierto, Dios en su esencia nos muestra su simpleza para que podamos conectarnos con Él, pero es muy distinto que cuando yo tomo con liviandad mi relación con Dios, cuando tomo relajada mi relación con Dios, cuando
escucho una palabra, reflexiono sobre ella y qué linda la palabra y no hay ninguna repercusión profunda en mi corazón y sigo siendo el mismo todos los días. Y sigo cargando con el mismo pecado todos los días. Y sigo cargando con mi mismo tipo de relación con Dios y que nunca llega a profundizar en esto. Y a veces es como que nos cerramos tanto que no dejamos ver a este Dios que quiere cambiar nuestra vida completamente. Entonces, este versículo nos llama de alguna forma a despertar a lo indiferente. ¿Hasta cuándo, dice? ¿Hasta cuándo vamos a amar esto? Es una pregunta o una alarma, mejor dicho, que lo que hace que nos invita a dejar la pasividad espiritual, el relajo espiritual y empezar a comprometerte con el Señor para tomar decisiones que honren el corazón de Dios. Dejemos de honrarnos a nosotros mismos y comencemos a honrar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en reconocer quiénes somos, en reconocer delante de quién estamos. También es importante valorar el conocimiento de Dios divino sobre nosotros. Hoy día la emoción, lo que yo siento, el cómo yo siento, me define mi día. El cómo hoy día amanezco me da el indicio a cómo va a estar mi día, cómo va a estar mi semana, cómo va a estar mi mes. Inclusive eso en mi tabla de medir para cómo va a estar mi relación con Dios. Hoy día ando súper bien, entonces hoy día el Señor es lo máximo. Pero más rato, mañana ando re mal y hasta ahí llegó mi relación con Dios. No hay profundidad en eso. Y a veces creemos que haciendo cosas vamos a lograr esta conexión profunda con Dios. Como decía el domingo anterior, no se trata del hacer, que si lo pensamos también es importante, alguien tiene que hacer el trabajo, pero también es importante, iglesia, que tomemos la mejor decisión, como lo hizo María, de estar en los pies de Jesús. En donde ahí nos derramamos por completo y mostramos quiénes somos. Guardamos silencio y dejamos que Dios hable. Entonces, por lo tanto, debemos valorar el conocimiento divino. Debemos reconocer que Dios es vital en nuestra vida. Que Dios es vital para nuestra vida. Sin Dios en nuestra vida, no la vamos a pasar bien. No la vamos a pasar bien. Dicho esto, también le mencioné acerca de Isaías 6, cuando aparece esta visión de Isaías y ve al Señor. Y es tan potente lo que ahí ocurre, porque en primer lugar, lo que se ve en esta visión de Isaías es que ve todo un mundo espiritual, ve lo que estaba pasando en el cielo. Y decía que habían ángeles que daban voces y gritaban y decían, Santo, 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 y la casa temblaba por todo lo sobrenatural que estaba ocurriendo ahí. Y lo primero que ocurre cuando tú decides buscar a Dios, y es lo que le pasó a Isaías, es que te das cuenta de quién eres. Cuando Isaías tiene esta visión y dice que ve al Señor y ve que su túnica cubre el templo, dice, la primera respuesta de Isaías no fue como, oh, qué genial lo que estoy viendo, qué bonito, sino dice, ¡ay de mí! Que soy un hombre con labios inmundos, que habita en un pueblo de labios inmundos, y hoy día mis ojos están viendo al rey, parafraseándole el relato. Estar ante la presencia de Dios, lo primero que ocurre es que nos pone en la posición en la que estamos y nos dice, esto soy yo. Y nos damos cuenta que cuando ocurre esto, nos muestra la posición, se revela nuestro Dios,
porque ahí se revela a Dios con toda su majestad, con todo su esplendor, con toda su gloria. Hay pocos relatos en la Biblia en donde hay una manifestación de la gloria, del poder de Dios como le ocurrió a Isaías. Moisés tuvo una experiencia con Dios. Moisés dice que pudo ver solamente las faldas de Dios. Tuvo que esconderse y Dios le dijo, voy a pasar, no te des vuelta, yo te digo cuándo. Y cuando ya pasó, como vio una pequeña parte, digamos, de Dios. Entonces, por lo tanto, encontrarnos con el Señor, cuando decidimos buscarlo en profundidad, lo que hace es que reconocemos quiénes somos. Reconocemos lo pequeño que somos delante de este Dios grande, sublime, poderoso. Posteriormente a eso, dice que hay un reconocimiento de Isaías diciendo, yo soy una persona con un hombre inmundo de labios y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Hay un reconocimiento de mi pecado, de aquello que está mal en mí, aquello que muchas veces te taclea para que no avances. Los que practicamos rugby sabemos esos términos. Entonces, por lo tanto, nos boicoteamos nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Y llegamos a tal punto que nos engañamos a nosotros mismos. Y nos decimos hasta nosotros, ¿estamos bien con Dios? Estamos súper bien con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? Está súper bien, mejor que nunca. Pero realmente, ¿estás viviendo una relación así con el Señor? ¿Estás reconociendo tu posición ante Dios? ¿O tu orgullo es el primero que está predominando en tu vida? Porque cuando hay orgullo, es imposible reconocer a Dios. Porque el quitar el orgullo de nuestros corazones nos va a llevar a vivir en la humildad. Y nos va a llevar a reconocer quiénes somos y a entender el sacrificio de la cruz que está ahí atrás. Entonces, viene esta revelación del pecado, pero fíjense lo que hace el Señor. Que dice que llega un ángel, toma un carbón encendido, con unas tenazas, va donde él y lo pone en sus labios y lo purifica. Y lo purifica. Mira, en el contexto histórico, estar en la presencia de Dios, si eras una persona inmunda, una persona que no estaba preparada, te morías. ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría conoce esta historia, yo lo he dicho más de alguna vez. El atuendo del sacerdote, que era el único que podía expiar los pecados del pueblo, estaba el atrio, el patio, estaba el lugar santo, donde estaban todos los levitas, y después estaba el lugar santísimo, que era una habitación más pequeña, en donde estaba un velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, y ahí solamente entraba el sumo sacerdote con una vestimenta especial que tenía, y en los pies usaban unas campanas, se le amarraba una cuerda en el cinto. Entonces, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar el pecado del pueblo, él lo que tenía que hacer es sonar las campanas, mover los pies para que las campanas sonaran. Entonces, si había ese ruido, estaba todo bien, estaba resultando todo bien, ya, porque venía el Señor en esta forma de nube y se llenaba la casa de humo, ya, y ahí venía el Señor y se entregaba la ofrenda y el sacerdote tenía que seguir moviendo los pies, estaba todo bien, y los que estaban afuera escuchaban que todo estaba bien. Si las campanas dejaban de sonar, era que el sacerdote no estaba tan puro. Yo creo que me pasaría a mí eso, yo me voy al tiro piso. Y nadie podía entrar porque el que entraba caía, moría. Entonces, la cuerda. Tirar la cuerda para sacarlo. Entonces, por lo tanto, en el relato de Isaías, por eso él cuando dice, se asusta, dice, ¡ay de mí! Porque está ante la presencia de Dios y no cayó inmundo. Yo se tocó, estoy vivo, no me pasó nada.
Pero cuando estamos ante la presencia de Dios, reconocemos quiénes somos, ¿saben lo que hace el Señor? Él nos santifica. Te santifica. Y le dice, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. ¿Ustedes se recuerdan de esa palabra? Jesús con María. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Sabes lo que ocurre con la gracia? Que la gracia borra tu pecado y ahuyenta a tus avergonzadores. Todos aquellos que se han levantado en tu vida apuntándote con el dedo, cuando has recibido a Jesús, eres tan restaurado que todos los que te acusaban, ninguno está, todos desaparecen. Y Dios lo que hace con Isaías lo santifica. Primero, le demuestra o lo lleva a reconocer quién es. Segundo, lo santifica. Y tercero, dice, ¿a quién enviaré? Tercero, lo que hace el Señor es que te envía. Te envía para que tú puedas ser este mensajero de este amor, de este Dios y cambiar el entorno donde has sido llamado. No nos podemos quedar tranquilos en el espacio. Si tenemos al Señor en nuestro corazón, hemos sido transformados, hemos sido santificados, tenemos que hacer cosas de reino. Esta semana me ha sorprendido porque han habido personas que han ido a orar por gente a otra ciudad y han movido y han llevado el reino. Y ha sido sorprendente lo que Dios está haciendo. Entonces, debemos entender que somos enviados, pero para ser enviado, primero tienes que estar dispuesto a decir, heme aquí. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a decir heme aquí? Yo me recuerdo que en el año 90 y tantos, 2000, empezó un tiempo en boga, así como con las misiones, y todos queríamos ser misioneros, y habían canciones, heme aquí, oh Señor, envíame a mí. Y todos cantamos, y todos queríamos ir por las naciones. Hoy día nadie quiere ir. Hemos perdido el corazón de dejarnos llevar por el Señor, avanzar por el Señor. Entonces, por lo tanto, el desafío es como hoy día, yo decía ayer esto, ¿qué tienes que entregar al Señor para poder caminar libre? ¿Qué hoy día te frena? ¿Qué área de tu vida el Señor debe purificar para que eso sea quemado por su fuego y pueda ser enviado a cumplir el propósito de Dios? ¿Qué tiene que hacer el Señor para que despiertes del estado de letargo que estamos teniendo y seamos como una obra de teatro que se llama La Iglesia Dormida, que no es capaz de darse cuenta que hay una necesidad tremenda? Hay un científico chino, no sé si ustedes han leído esto, pero un tipo con un coeficiente intelectual muy alto. Él dijo lo siguiente: esta generación va a ser la generación que va a ver al Señor. Ahora, no nosotros, estamos viejos ya, pero nuestra generación, todos los jóvenes como nosotros, los niños, los bebés, toda esta generación nueva es la que va a ver la venida del Señor. Entonces, por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y ya es tiempo de dejar la comodidad y comenzar a involucrarnos en hacer reino, en cambiar tu entorno, en llevar el mensaje del Señor. Y para no seguir redundando más en esto, quiero terminar hablando un tema. Tengo 27 minutos. Van quedando. Hoy día comenzamos una nueva serie de las que hemos estado desarrollando
y vamos a hablar acerca de discípulos en comunidad. ¿Cómo hacemos discípulos en comunidad? ¿Cómo vivimos el corazón del cuerpo de Cristo en nuestras vidas? El llamado que Dios hace no es un llamado personal, sino también es un llamado comunitario. Dios nos llama a servir. Dios te entrega dones para servir. La palabra dice que los dones son para servir. Es más, aquellos que hablamos en lenguas, si hablamos en lenguas y no vamos a profetizar, dice que mejor nos callemos. ¿Ya? Porque si hablamos en lengua tenemos que profetizar. ¿Ya? Y tiene que haber un intérprete que diga lo que Dios está hablando. Si no, dice que debemos dejarlo para nosotros mismos. Eso dice la palabra. Entonces, por lo tanto, debemos ser personas que tengamos un sentido de comunidad. Y en Mateo 6:9 habla de esta oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Jesús dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y fíjense en esto, Jesús no está diciendo, mi Padre. Jesús no está enseñando a decir, mi Dios, sino que está diciendo, Padre Nuestro. Jesús nos enseña el concepto de comunidad. Jesús nos enseña el concepto de vivir en comunidad, de estar preocupado, qué le pasa a la persona que está a tu lado. De no vivir una vida como pasar de largo y da lo mismo si alguien está sufriendo dentro de mi comunidad. Desde la oración que Jesús nos llevó a vivir esta oración en el cuerpo. Todos somos parte de este cuerpo. Todos tenemos un solo Dios, un solo Señor. Nos dice, Padre mío, ni mi voluntad, ni mi necesidad, cuando leemos el Padre Nuestro, dice, nosotros, damos, perdónanos y líbranos. Y esto no es un detalle menor, sino es muy relevante. Es una declaración poderosa del Señor. El reino de Dios no se vive en solitario. Si por mucho tiempo has aprendido a vivir una vida de iglesia como llanero solitario, no estás inserto o inserta en el cuerpo de Cristo. Jesús llamó a una comunidad a cambiar el mundo, a llevar su palabra, no a una persona. El llamado de Jesús no es a caminar solos, es a seguirle en comunidad. Y quiero que rápidamente repasemos un poco esto. Primero, entender que oramos como familia, no como individuos aislados. Por favor, chicos de media, Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, les dijo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta frase revela que no estamos solos. La oración no es una conversación privada, sino que es una relación profunda con Dios, pero también en comunidad. Sino también es una intercesión que es compartida entre hijos e hijas que clamamos juntos por este reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Le dice que los discípulos dicen, Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo es el modelo de oración? Este es el modelo, en comunidad. Cuando oramos como comunidad, reconocemos nuestras luchas, nuestras necesidades, las esperanzas que anhelamos, y eso nos conecta con un solo corazón de Dios. La iglesia primitiva, cuando habla en Hechos, habla de esto, de la comunidad. Dice que todos vivían preocupados de las necesidades del otro. Y si había necesidad, compartían las cosas. Si había más necesidad, inclusive vendían sus bienes para ayudar al más necesitado. La oración se convierte en un acto de unidad donde el clamor es uno. Esta semana nos unimos como iglesia en una búsqueda de Dios,
en una revelación de Dios, en un tiempo de encontrarnos con este Dios distinto, con esta revelación de Dios distinto. Y la palabra es respaldada, dice, cuando uno o dos se reunieran en su nombre, algo pasa sobrenatural en eso. ¿Por qué? Porque en la unidad hay poder. Lo que hace que tu necesidad, mi necesidad, se convierta en un clamor de todos, no solamente tuyo. En la iglesia, la oración no es solamente una petición, sino que es comunión. Comunión. Es el lugar donde el Espíritu Santo une nuestras voces y nos recuerda que somos una familia. Somos una familia en Él. ¿Cómo estás orando hoy día? ¿Solo por ti? ¿O también por tu familia en la fe? ¿Cómo estás orando hoy día? ¿Estás orando por tu comunidad? ¿Tu oración refleja en nosotros? ¿Tu oración refleja en nosotros el reino? ¿O solamente estamos focalizados en mi necesidad? ¿Te has preguntado si alguno de los que están aquí tiene alguna necesidad? Por eso la importancia para nosotros del break, en la entradita. Porque sabemos que es un tiempo de conversación, donde hacemos familia. Por eso son los grupos de conexión, porque tú te conectas con una familia. Porque probablemente no nos vamos a poder conectar con todos. Es difícil a veces. Pero si hay algo que me encanta es ver cuando se juntan y de repente mandan fotos, aquí estamos haciendo algo, comiendo siempre. Si hay algo que destaca la Viña, es que son buenos para comer y buenos para tomar. No. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás orando, familia, iglesia? ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Estamos ocupando la palabra nosotros? Segundo, somos miembros de un solo cuerpo, interdependiente y diverso. Primera de Corintios, por favor, 12. Primera de Corintios 12, versículo del 12 al 27. Si me acompañan, leámoslo. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Así también Cristo. ¿Sí? Esclavos o libres. Y todos nos dio a beber el mismo espíritu. No tengo necesidad de vosotros. Bien. A veces menos dignos
A esto servimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios se tomó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya descendencia del cuerpo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Nosotros pues ¿hace cuánto que no leían harto la Biblia? ¿Se dan cuenta de la importancia del cuerpo? Dice que si un miembro se duele todo el cuerpo. ¿Cuántas veces los que han estado martillando se han pegado en el dedo? Te duele todo. Te duele todo la mano completa. ¿Cierto? Cuando hay una parte de tu cuerpo que se duele, te afecta todo el cuerpo. ¿Cuántos han andado enfermos de la guata? Le duele la guata, parece que no podemos funcionar. Mal. Entonces, Pablo lo que hace es que nos presenta esta imagen poderosa del cuerpo. La iglesia la define como un cuerpo, como nosotros, y cada miembro tiene una función, un don, una responsabilidad. Nadie lo tiene todo. Nadie lo tiene todo, pero todos tienen algo. O sea, tú y yo somos clave en la iglesia. No es que hay alguien que no sepa hacer nada o no haga nada. Me recuerdo que una vez, hace muchos años, en la ciudad de Arauco, en la iglesia, cuando estábamos en Lota, queríamos plantar una iglesia en Arauco, y íbamos a visitar una familia, y estaba la hermana Margot. Y la hermana Margot decía, no, yo no tengo ningún don. Yo solamente me siento en la última banca en la iglesia porque yo no sirvo para nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sabía hablar en lengua. Porque hablar en lenguas era como la demostración de que eras lleno del Espíritu Santo. Solo recibimos a Jesús, recibimos su Espíritu. Entonces, esta interdependencia es parte del diseño divino de Dios. Nos necesitamos mutuamente. Necesitamos a quien tenemos al lado para crecer, para servir, para cumplir la misión, para cumplir el propósito. La diversidad no es una amenaza, sino es una riqueza. En comunidad aprendemos a colaborar, a valorar lo distinto, a celebrar los dones ajenos como bendición propia. Si hay alguien que está siendo bendecido en la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Me alegro mucho. Me alegro cuando hay una conciencia de la familia en la iglesia, de ver que hay alguien necesitado y sin que nadie le diga nada, ellos hacen algo y dicen, vamos a ayudar a esta persona que lo necesita. ¿Cuántos han sido bendecidos por eso? Porque así es el reino. ¿Estás conectado, conectada con el cuerpo? ¿Estás realmente conectado con el cuerpo? ¿Estás usando los dones que Dios te entregó, tus talentos, para bendecir a la iglesia? ¿O lo tienes guardadito solamente para ti? ¿Estás valorando a los demás como parte esencial del diseño de Dios? No, es que a mí no me gusta conversar con la gente, yo voy a la iglesia nomás y me voy. No, eso no es el cuerpo. Tienes que ser parte de un cuerpo. Somos también piedras vivas en una edificación espiritual. Primera de Pedro 2:5, por favor. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Pedro nos llama piedras vivas en una edificación. Una piedra no sirve solo para construir. Muchas piedras construyen. Un ladrillo no es suficiente para hacer una casa. Necesitamos de muchas cosas para construir. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros es como esta piedra que va construyendo el lugar de Dios y va construyendo el reino de Dios sobre la tierra. Necesitamos estar juntos, unidos. Debemos sostenernos unos con otros. Las piedras se sostienen unas con otras. Cuando hacen la construcción de una pared con los ladrillos, un ladrillo va sosteniendo al otro y así va avanzando hasta que queda algo firme. Tú y yo estamos llamados a construir nuestra vida apoyándonos en el otro. Apoyándonos en el otro. La iglesia no es un edificio físico, sino la iglesia está aquí. Nosotros somos la iglesia. Es una estructura espiritual donde cada uno de nosotros, cada discípulo, tiene un lugar ahí. Ser piedra viva significa dejarse moldear por el Señor. Dejarte acomodar no a lo que yo creo que está bien, a lo que el Señor quiere y donde Dios quiere colocarte. Aceptar el roce con otras piedras también. Pero a veces al mínimo roce nos enojamos y peleamos. Y no estamos dispuestos para ser procesados. Como dice la palabra, hierro con hierro se afila. Juntos tienen un cuchillo, quieren afilarlo, ¿cierto? Junto con otro cuchillo hasta que le podemos sacar filo. Cuando estamos en comunidad nos sacamos filo entre todos. No para acuchillarnos ni cortarnos, sino para ser usados por Dios como Él quiere. Permitir que este Dios todopoderoso, este arquitecto divino, nos ubique en el lugar donde Él quiere, no donde nosotros queremos. En comunidad somos edificados, corregidos, somos afirmados. En la casa espiritual, o nuestra casa espiritual, no se construye con aislamiento, sino con comunión. Necesitas comunión para ser construido a la perfección de Dios. ¿Estás permitiendo que Dios te coloque en su lugar de edificación? ¿Estás dejando que Dios construya tu vida? ¿Estás dejando que Dios te ponga en el lugar exacto que Él quiere? ¿O todavía le estás diciendo al Señor, Señor, yo estoy bien así, déjame así como estoy? ¿Cuándo vamos a hacer este cambio? ¿Estás dispuesto a ser parte de algo mayor? ¿Estás dispuesto, aunque esto implique roce, ajustes y compromiso, dejarte usar por el Señor? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por el Señor? Somos llamados también a amar como hermanos, con un amor sacrificial. Jesús nos llama a amar con entrega. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dalo todo por tu hermano, no lo dudes. Y esto no tiene que ver con el sentimentalismo, sino tiene que ver con la acción. ¿Estás amando como Jesús? Tu amor es sacrificial, perseverante, transformador. Juan 13:34, por favor. Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dice ahí, ¿hablar en lenguas?
Dice ahí que prediques bonito. Dice ahí que tengas la Biblia de estudio más grande. ¿Qué dice? Para que seas reconocido como discípulo de Jesús. Amor. 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 Amar. La única forma que somos reconocidos como discípulos de Jesús es simplemente amando. Amando. Y cuando amamos de verdad, somos capaces de renunciar a todo por amor. ¿Cuántos renunciaron a todo por amor? Aquellos que han encontrado el amor de su vida han renunciado todo por amor, ¿cierto? ¿Cierto, Claudia? Hemos sido capaces de dejar todo por amor. ¿Somos capaces de dejar todo por el amor de Jesús? Entonces, por lo tanto, el cuerpo se nutre con esto y te identificas como hijo, como discípulo cuando amas incondicionalmente. O no es cuando a este sí y a este no. No, un amor transversal para todos. ¿Estamos siendo testimonio de amor en nuestra comunidad? ¿Estamos amando sinceramente? ¿Estamos ayudando al necesitado? ¿Estamos mirando hacia el lado, ver quién necesita del amor? Como me dijo un amigo un día, se paró en medio de un estacionamiento y le dijo a un hombre: hijo, tú necesitas un abrazo de amor, ¿cierto? Entregar el amor. Ser capaz de inclusive renunciar a uno mismo por amor de otros. Entonces el llamado de Jesús, iglesia, es comunitario, desde la oración hasta el servicio. Y yo quiero desafiar a los hombres que están aquí. ¿Cuántos hombres hay aquí hoy día? ¿Cuántos machos hay aquí hoy día? Miren, el desafío es el siguiente. Tenemos que hacer duplas para poder empezar a ubicar estacionamientos, ¿ya? Para que así evitemos cualquier incidente que pueda pasar. Entonces vamos a citar a los hombres a hacer un equipo en donde vamos a tener un chalequito de colores afuera y vamos a empezar a estacionar los autos y después cuando todo quede ok, vamos a poder entrar a la reunión y nos vamos a ir rotando. Y lo segundo que vamos a hacer, necesitamos hermosear toda la parte externa de la iglesia, necesitamos voluntarios para que podamos pintar. Así que tenemos que poner las pilas, debemos ser serviciales en amor. Ya no solamente en la oración, que es importante, también en el servicio, desde la edificación hasta el amor, en toda la vida cristiana que apunta hacia nosotros. No fuimos diseñados para caminar solo. Iglesia, no fuimos diseñados para caminar solos. No fuiste diseñado para caminar solo. Dios dijo, algo le falta al hombre. Está muy aburrido. Y Adán le dijo, Señor, estoy bien. Quiero que sea entretenida tu vida, Adán, le dijo. Y voy a crear a la mujer. Aleluya. ¿Cuántos celebran por eso? Amén, amén, amén. Bueno, hoy el Señor, hoy nuestro Padre, resuena sobre nuestra vida con este llamado profético de la unidad. Vivir en unidad. Vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Ser discípulo en comunidad implica renunciar al protagonismo. No se trata solo de mí. Abrazar la interdependencia, sabiendo que cada uno tiene algo especial. Y lo que el otro tiene lo valoro, lo tomo, lo escucho. Y vivir el evangelio relacional con las personas.
es permitirnos abrazar por la gracia y dejarnos que el Espíritu Santo nos moldee por completo en nuestra vida. Y que el amor del Señor nos impulse a cada día más. Cada día más. Familia, debemos ser movidos en amor. Debemos ser movidos a mirar con gracia. No mirar con juicio. No caer en aquellas cosas que lo único que han hecho por mucho tiempo han contaminado la iglesia, como el chisme. No esta iglesia, porque aquí no hay chisme. ¿Ya? Y si alguna vez no lo han escuchado de mí, si usted algún día viene con un chisme donde mí, mejor no me diga nada, porque no lo voy a escuchar. Si hay alguna situación, quiere resolverla, resolvámosla con la persona correcta. Pero si hay algo que queremos cuidar del corazón de la iglesia, es que estos pecados generacionales no afecten, no nos dañen aquello que Dios nos ha entregado y queremos cuidarlo con tanto amor. Construyamos juntos, con el corazón de Dios, este lugar que está dispuesto a amarte. Si necesitas oración o ayuda espiritual, escríbenos a nuestra página de Instagram, Iglesia Casavina_Chillán.